Bienvenido a tu canal, el Michi te lo resume. Esto es, el protagonista masculino es un monstruo que vive debajo de mi cama. Tercera parte. Al día siguiente, Irina Sordier paseaba por los jardines de la mansión. El secreto a voces era que el duque Sordier trataba a su hija Irina como una prisionera, en lugar de un ser humano, por lo que no la dejaban salir. Felizmente, el ama de llaves Rosa, que era la mano derecha del duque, estaba en el calabozo de la mansión. Ahora Irina no tenía que responder a las órdenes del duque ni de Rosa. «Qué bien se siente poder tomar aire fresco», comentó Irina con el azulito, que opinaba que lo mejor era estar al lado de Irina. De hecho, la joven Irina no quería regresar a la torre de la cual era prisionera, ya que con las justas podía ir a la biblioteca o algunas dependencias de la mansión por cortos periodos de tiempo. El motivo por el cual había podido salir era porque su joven hermano había mandado a llamarla. En la ausencia de su padre, este era quien estaba al mando del ducado. Lamentablemente, el joven Valentín Sordier se pasaba todo el tiempo en el campo de batalla o en el campo de entrenamiento. Azulito sacó la cabeza para quejarse. «Miu, miu, miu». Irina podía entender que Azulito le decía que era ridículo que no la dejaran salir de esa torre, siendo la hija del duque. Al ver a Valentín al lado de un árbol, le pidió al slime que por favor no saliera de su bolsillo por un rato, ya que tenía que hablar algo serio con Valentín. Azulito no quería, pero terminó obedeciendo. Irina se disculpó por si lo había hecho esperar, ya que al ver el rostro de Valentín no sabía si estaba de buen humor o no. La pálida Irina, que casi no pasaba tiempo fuera de la torre, y por eso andaba más blanca que un fantasma, le preguntó a Valentín el motivo por el cual había mandado a llamarla. Valentín le informó que el motivo era un tema muy importante, así que sería mejor que se sentara. Al ver que su pequeña hermana estaba por sentarse sobre el pasto, le pidió que esperara. Acto seguido, sacó una manta para que se pudieran sentar sobre ella. Su hermano Valentín no era ese joven despiadado del que todos hablaban, sino una persona que quería mucho a su hermana, pero siempre había tenido miedo de acercarse a ella porque constantemente se asustaba. Irina brincaba como un conejo a punto de ser degollado cuando lo veía. Pero como ahora la nueva Irina hablaba con él con soltura, este dejó de sentirse repudiado. Al fin y al cabo, era sanguinario en el campo de batalla por órdenes de su padre, no porque le gustara. La transmigrada no podía creer que el hermano de Irina fuera tan guapo, dulce y educado. Tan pronto se sentaron, Valentín sacó una cesta mientras le decía que se había dado cuenta de que su pequeña hermana estaba demasiado pálida y delgada, por lo que había planeado un picnic. Le mostró el contenido de la cesta y le dijo que todo eso era para ella y que por favor comiera. Irina estaba emocionada con el detalle de su hermano. En verdad, en la novela se habían equivocado al marcarlo como un despiadado. «Oh, Valentín, tú eres el único que se preocupa por mí», dijo Irina en voz alta. Valentín Sordier se sonrojó al escuchar esas palabras y le dijo que se apresurara y comenzara a comer. El hermano mayor de Irina le decía que su padre pronto volvería y no podrían seguir actuando así, con tanta libertad como en ese instante. Lo más importante era que su padre regresaría con el veneno. Un veneno especial que intentaría dárselo a Irina para que ésta se convirtiera en una humana que destilaba la toxina. El chismoso de Azulito escuchaba a la perfección todo lo que se hablaba ahí. De hecho, estaba conmocionado por la noticia. Valentín le informó que esa sustancia estaba hecha de las raíces de la flor de Quelinda. Esa toxina era especial porque no te mataba tan pronto lo bebías. Pero una vez que te exponías a esa toxina, una muerte lenta y tardía estaba asegurada, llena de dolor y sufrimiento, mientras vomitabas sangre para terminar en cama pereciendo. La transmigrada recordó lo que se decía en el libro sobre dicha sustancia. Era tan fuerte que llevó a Irina a un estado en el que estaba casi muerta en vida, para terminar siendo atravesada por la espada de su hermano, mientras éste era poseído por un demonio, siguiendo las órdenes de su padre. Lo más probable es que uno de los dos sería obligado a beber dicho veneno. Valentín ya sabía lo que iba a suceder, porque su padre había ordenado a algunas personas para verificar que Irina estaría bebiendo el veneno con regularidad. Su hermano le comunicaba que, si se negaba a beber ese líquido, entonces su padre la borraría del mapa.
Valentín le explicó que el duque de Sordier era muy meticuloso, pero tenía poca paciencia, por lo que, si alguien o algo no le servía para sus objetivos y sus beneficios, entonces se deshacía de ellos. La transmigrada había pensado que podría escapar de la trama original, pero se había equivocado. Tendría que beber el dichoso veneno todos los días hasta que le saliera la flor de Quelinda en su muñeca. La flor de Quelinda de 5 pétalos se completaba cuando la persona había bebido la toxina por suficiente tiempo, y el cuerpo de la persona destilaba la propia substancia con el simple roce de la piel, ni que se diga de un beso. Pero poco tiempo después, la persona perecía. La transmigrada sabía de qué iba la trama. Todo era una treta del duque Sordier, para quedarse con el trono y el imperio. A ese despiadado hombre poco le importaban sus propios hijos. Irina reflexionaba mientras escuchaba las palabras de su hermano. El único objetivo de vida de Irina, según el duque Sordier, era servirle como un arma para finiquitar con el duque Ruslan. Tan pronto Irina obtuviera la flor completa en su muñeca, él presionaría para que se diera el casamiento entre su hija y el duque de Ruslan, para servirle como un veneno andante. Pero ¿cómo era posible que Irina comiera a gusto y totalmente despreocupada mientras escuchaba las palabras de su hermano? Simple, porque la lectora sabía que había un antídoto en el bosque de la muerte que se encontraba en el ducado Ruslan. Así que el plan del psicópata de su padre no le saldría tal como él quería. Sin embargo, ese dato no era de conocimiento del propio duque Ruslan. Por fin la transmigrada despabiló y se dio cuenta que tenía que expresar miedo y asombro. ¡Oh, mi Dios! ¡Veneno! ¡Qué miedo! Pero como la glotona transmigrada no era una actriz, el disimulo le salió tan mal que hasta Valentín se dio cuenta de que no estaba asustada en absoluto. ¿En serio? Irina, no te ves realmente asustada. De hecho, pareciera como si hubieras estado esperando para beber ese veneno. Después de ese comentario de Valentín, la transmigrada tragó con las justas el último bocado. La pobre tonta encima se preguntó cómo se había dado cuenta Valentín de todo. Reparó en que solamente estaba de comelona, sin ponerle sentimientos en la actuación. Definitivamente, si Valentín no fuera una dulzura de hermano, Irina estaría en problemas, ya que la muy descarada intentó disimular viéndose linda y encantadora. ¿Por qué querría beber cualquier cosa que contuviera veneno? ¡Eso no tiene sentido! Jeje, la verdad es que este tema me pone ansiosa más que asustada. Valentín procedió a disculparse. Al parecer se había equivocado en su forma de apreciar la situación. Sin embargo, añadió que, aunque ella quisiera beber ese veneno para complacer a su padre y no morir en el intento de negarse, eso no cambiaría el hecho de que perecería tarde o temprano. Por lo que Valentín había decidido que él mismo bebería el veneno, en lugar de su pequeña hermana. En ese instante, Irina se sorprendió y reaccionó exaltada, alzando la voz a su hermano mayor diciéndole: «¡No! ¡Absolutamente no! ¡Yo lo beberé! ¡Tengo que...!». Al escuchar semejante locura, su hermano la tomó de los hombros y le dijo: «Morirás si tomas el veneno». Lo que Valentín no sabía era que la transmigrada de su hermana sabía que ella podía buscar el antídoto y no morir. No solamente eso, sino que podía adquirir una habilidad al hacerlo. Ese era el motivo por el cual quería beberlo. En su mente le respondía: «¡Ese veneno es mío!». Así que tuvo que inventarse algo y le explicó que él era una persona demasiado importante como para beberlo, a diferencia de ella. A lo que Valentín le respondió si acaso ella creía que él le permitiría llevar semejante carga por sí sola. Con una total determinación, Valentín exclamó que él sería quien lo bebería. Pero en la cabeza de Irina, él solamente estaba arruinando su plan. «¡Dije que yo lo bebería!». ¡Idiota! Pero como no podía insultar al sanguinario de su hermano en la cara, optó por la versión pacífica. «Ya te dije, Valentín, no te preocupes. Yo lo haré. Me sacrificaré». El pobre Valentín seguía sin entender a su pequeña hermana, que tercamente quería condenarse a una muerte lenta y segura, ya que era sabido que no existía el antídoto para dicho veneno. En su interior, Irina pensaba: «Te entiendo. Sé que parezco una terca loca. Pero es porque hay algo que no sabes». En realidad, la transmigrada sabía que el antídoto sí existía, así que si bebías el veneno a diario por mucho tiempo, no perecería mientras no obtuviera los 5 pétalos en su muñeca.
Debía de consumir el antídoto antes de que apareciera el quinto pétalo de la flor. Solamente así podría desintoxicarse y seguir viva. Pero no solamente eso, sino que al comer la fruta que era el antídoto, su cuerpo podía fortalecerse, hasta el punto de casi ser imposible que se enfermara. Asimismo, conseguiría agudizar sus 5 sentidos y obtener habilidades divinas para purificar monstruos. Irina pensaba que no podía perder la oportunidad de convertirse en tan extraordinario personaje. Pero la batalla por beber el veneno entre esos dos seguía, al punto que Irina decía cosas irrisorias ante los oídos de Valentín. ¿Crees que te voy a dar mi veneno? My precious. El joven se limitó a preguntar, ¿por qué dices que es tuyo? Felizmente, en ese momento, fueron interrumpidos por un caballero que llamaba al joven futuro duque. El caballero clamaba que tenía algo importante que informarle al joven. Valentín cogió la cesta, presto para retirarse. Algo enojado, le dijo a Irina que se levantara, ya que la escoltaría hasta su habitación. La pequeña se quedó atónita ante el gesto de su hermano mayor, le dio la mano y prosiguieron. Para Irina era inimaginable pensar que 2 hermanos estuvieron peleándose un buen rato para ver quién sería el que bebería el veneno. Era ridículo, pero al mismo tiempo dulce. Jamás había visto esa faceta de hermano sobreprotector en Valentín. Al preguntar qué opinaba el azulito, este se había tornado de color verde y traía un rostro de enojo que lo decía todo. Irina se preguntaba por qué estaba de ese color. Hasta su forma era rara, parecía deformado. Ni bien lo sacó del bolsillo, el verdecito empezó a quejarse peor que Michi cuando le toca baño. Al verlo en tan deplorable estado, Irina le preguntó si estaba enfermo, mientras lo apretujaba al pobre. Pero éste solamente le respondía, «Miu, miu, 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 miu», todo enojado. Dándole palmaditas gelatinosas, Verdecito se quejaba diciéndole que no permitiría que ella muriera. Irina le preguntó si se había puesto así porque había declarado a los 4 mares que ella bebería el veneno. Así era. Ese era el motivo por el cual Azulito estaba preocupado. Acariciándolo, intentó calmarlo, diciéndole que no se preocupara mucho, ella estaría bien. Pero el ectoplasma verde no quería dar el brazo a torcer ni permitirle semejante cosa. Al ver que Verdecito estaba realmente preocupado, Irina dio un suspiro y procedió a darle un beso. Eso hizo que se tranquilizara y cambiara a su color natural, el azul. Mientras Azulito lloraba, Irina le explicó que todo lo que había dicho era cierto, porque tenía un plan que no podía fallar. «Te prometo que no moriré, así que no te pongas triste». En ese momento se escucharon fuertes pasos acercándose, por lo que Irina tenía que actuar con presura. Escondió a Azulito debajo de la cama, sin saber quién era la persona que entraría por esa puerta. Era Bella, la hija de Rosa. Ella estaba tan enojada que abrió la puerta sin tocar. Arremetió contra Irina preguntándole qué le había hecho a su madre. Un segundo después, se corrigió y preguntó qué le había hecho al ama de llaves Rosa. Era seguro que Bella ya se había enterado de que Rosa había sido encerrada en un calabozo en el sótano. Pero como las órdenes habían sido de su hermano, ella podía lavarse las manos. Irina le dijo que no había hecho nada, absolutamente nada. Bella demandaba que le dijera la verdad. Asumía que estaba mintiendo porque ya había oído todo de las bocas de las sirvientas. «Dijiste que te robamos algo que te pertenecía». «Sé que nos odias». «Pero aún así, ¿cómo pudiste mentir para enviar a mi mamá, a la señora Rosa, a prisión, cuando ella no ha hecho nada malo?» Irina no podía creer que Bella estuviera tapando el sol con una mano. ¿En verdad no sabía del mal accionar de su madre? Bella seguía clamando que Irina era malvada y mentía. Le prometió que encontraría su debilidad y se vengaría de ella. La transmigrada simplemente le deseó suerte, ya que no iba a pelearse con una adolescente de 15 años. Bella le dijo que, para fortuna de Irina, ella tenía algo urgente que hacer, así que lo dejaría para otro día, pero que no olvidara que su venganza estaba cerca. ¿Algo urgente?, preguntó Irina, a lo que Bella le contestó que el duque Sordier acababa de regresar. Encima le dijo que, si quería inventarse excusas antes de que Bella la acusara, sería mejor que lo hiciera antes de que regresara de la encomienda que le habían dado. ¡Vaya! El duque de Sordier había regresado. La transmigrada tenía mucho que planear para no terminar desvivida a partir de ahora. Irina se sentía más fuerte que antes.
así que no tenía nada que perder, y empezó a tratar a Bella como lo que era, la hija de la sirvienta. «Está bien, vamos a la sala de estar». «Pero, Bella, ¿no se te olvida algo? Necesitas escoltarme como la señorita de este ducado». «¿O se te olvidó quién soy?» La pelirroja hervía de furia. Esa era la primera vez que Irina le hablaba así y no lo podía creer. Bella le gritó que dejara de decir tonterías y bajara de una buena vez. Irina le dijo a Miu Miu, con los ojos, que se quedara ahí y se escondiera bien. Tenía que bajar ya mismo. Pero una sensación de miedo la invadió, a sabiendas de que el ducado Sordier no era un lugar seguro para una criatura tan dulce como Azulito. Se preguntaba si estaría bien si lo dejaba solo por su cuenta en la habitación. «Por tu seguridad, permanece escondido hasta que yo regrese», le susurró Irina a Azulito antes de irse. Ya reunidos en el comedor, uno frente a otro, listos para cenar, Irina se le quedó mirando al duque de Sordier, ya que era la primera vez que lo veía en persona. A pesar de verse como una persona normal, la transmigrada sabía muy bien cuán desalmado podía ser ese hombre. Alzando la copa que estaba en su mano, llamó a su hijo Valentín. «Alístate para marchar», le dijo en tono de orden. «Te dirigirás al bosque de cuervos muy temprano en la mañana», añadió el duque. Valentín preguntó si era necesario que se marchara al día siguiente, debido a que el pobre hijo del duque acababa de regresar de una larga travesía a través del norte. Ni bien había salido del gélido norte, ahora el duque quería enviarlo a un bosque lleno de demonios, pensaba Irina. De hecho, en el libro se dejaba en claro que era difícil que alguien regresara vivo del bosque de los cuervos. El motivo por el cual el duque de Sordier estaba enviando a su propio hijo a ese lugar era para que consiguiera el objeto endemoniado. Dicho objeto, que servía para convocar al gran demonio, solamente podía conseguirse al atrapar a cierto demonio. Irina sabía bien que su padre estaba obsesionado con el trono del imperio, por lo cual era capaz de matar a su propio hijo. Valentín simplemente aceptó las órdenes de su padre y dijo que haría las preparaciones necesarias. Irina se preguntaba por qué su hermano se había vuelto tan obediente. ¿Acaso le habían lavado el cerebro? El duque Sordier celebraba que su hijo obedeciera sus órdenes sin mayor problema. Pero todo quedó claro cuando terminó su frase. «Será mejor que no me des problemas y consigas lo que te ordené si quieres proteger lo que es preciado para ti». Ni bien terminó con su hijo mayor, se dirigió a su menor hija, diciéndole que ella debería de beber lo que había traído especialmente para ella. «Irina, finalmente ha llegado el momento de probar tu valor». Sí, ese tipo era un psicópata, y si algo salía mal o no iba de acuerdo a sus planes, él mismo se encargaría con sus propias manos de cumplir su cometido. Por lo tanto, era mejor para Irina y Valentín seguirle la cuerda. Pero la transmigrada no pudo disimular su emoción. Los ojos brillosos se le salían con tan solo ver el frasco con veneno. Al darse cuenta, intentó disimular. «¿Qué?», dijo de forma seca y triste. «¿Es eso?». Con un rostro lleno de ingenuidad, consiguió que todos le creyeran. En ese instante, Valentín se opuso fervientemente ante semejante cosa. «¡No! ¡Padre, no! ¡Dámelo a mí en lugar de Irina! ¡Por favor, padre!», clamó Valentín. Pero el duque solamente hizo hincapié en que su hijo mayor se había atrevido a levantarle el tono de voz. «Al parecer tu educación ha sido insuficiente», añadió el duque. «¿Cómo rayos te atreves a interrumpirme mientras yo hablo?». Muerto de miedo, Valentín solamente se inclinó en signo de respeto y solemnidad. Mientras bajaba la cabeza y los ojos, su padre lo reprendía. «Di una sola palabra más y verás. Te mostraré qué es lo que le pasa a quien más aprecias en esta vida». Era obvio que el duque amenazaba a su hijo con la vida de Irina. Valentín se apresuró en disculparse. «Lo siento, señor». Este le dijo que esa sería la última vez que le perdonaba ese tipo de comportamiento. Inmediatamente después, procedió a abrir la botella con el líquido mortal. Echó todo su contenido en la copa de vino y, sin decirle qué era, el astuto padre le alcanzó la copa. «Bébelo. Esto te ayudará a convertirte en una brillante flor». Sencillamente no le advirtió que era un potente veneno, sino que con eso cumpliría un gran objetivo. Irina cogió la copa sin pensarlo dos veces. Aunque estaba emocionada, debía de seguir disimulando. Se preguntaba si le causaría mucho dolor un simple sorbo,
Pedía fuerza y voluntad para poder beberlo por completo. Su vida estaba de por medio. Sabía bien que debía verse como una hija sumisa, pero al mismo tiempo no debía de ser inútil ni dar pena. Esa era la única forma de sobrevivir ante los ojos de ese hombre. Sin embargo, la transmigrada era una pésima actriz. El duque había visto bien los ojos que había puesto en un inicio y no los había olvidado. «Vaya, es como si hubieras estado esperando a que este momento llegara». Esto tomó de sorpresa a Irina, quien no pensaba que su actuación había sido tan mala. Intentó disimular más y con la copa en mano dijo: «Es una orden de su gracia. Debo de cumplirla sin importar nada más». El vejestorio le respondió que sí, debía de hacerlo. Entretanto, la transmigrada pensó que sería mejor beberlo como un seco y volteado, de un solo golpe, y así ahorrarse la charlatanería. Para su suerte, el vino mezclado con esa sustancia no sabía nada mal, así que no fue difícil beber todo. Pero en menos de un segundo le empezó a doler el estómago y su rostro se puso pálido con una leve coloración azulina, lo cual indicaba que no había error alguno, había bebido el veneno. Al ver la reacción de su hija, el duque sonrió levemente. Irina había cumplido su cometido, solamente quedaba esperar que fuera lo suficientemente fuerte para no sucumbir. Valentín no lo podía creer. Ese hombre no era nada más que un vil ser cruel. No le importaba en lo absoluto la vida de sus hijos, y lo que era peor aún, él no había podido conseguir proteger a su pequeña hermana. Simultáneamente, a escondidas entre las rendijas de las puertas, el ama de llaves Rosa le decía a su hija Bella que mirara bien esa escena y no se le olvidara. El tiempo para esos dos estaba contado y no había vuelta atrás. Cuando ellos perecieran, solamente quedaría una heredera del ducado Sordier. Bella. Es solo cuestión de tiempo para que por fin seas reconocida como la señorita Sordier, señalaba el ama de llaves Rosa, al ver cómo Irina se retorcía de dolor producto de la sustancia que acababa de ingerir. Irina con las justas pudo regresar a su habitación, veía borroso y se sentía débil. Sujetándose de las paredes, pudo llegar al piso superior, pero la simple caminata la dejó exhausta. El veneno estaba haciendo su efecto. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la puerta de su habitación, apareció el ama de llaves, Rosa. Irina no pudo distinguirla al verla, solamente lo supo por su voz. La mordaz de Rosa le preguntó a Irina si se sentía bien, en tono de mofa. La pobre transmigrada simplemente disimuló y dijo que estaba perfectamente bien. Pero antes de que pudiera terminar la frase, una tos copiosa y sanguinolenta se desató. El veneno había hecho su máximo efecto en el débil cuerpo de Irina. Sin gesto amigable y con poca paciencia, Irina le pidió a Rosa que se retirara para que ella pudiera pasar e ingresar a su habitación. A modo de intimidación, la mosquita muerta de Rosa abrió la puerta de golpe y empujó a la pobre Irina diciéndole que esperaba que tuviera un grato descanso. Antes de cerrar la puerta, el ama de llaves le dijo que pronto su único aliado, el joven Valentín, desaparecería de la faz de la tierra. «Te deseo la mejor de las suertes intentando sobrevivir». Finiquitó y cerró la puerta. Acto seguido, azotó la puerta en la cara de Irina. Totalmente decidida, Irina contestó que definitivamente iba a sobrevivir. Haría todo lo posible y hasta lo imposible para lograrlo. Aún débil y mareada, se levantó y se echó en su cama. No tenía idea de que el dolor fuera tan fuerte e insoportable. Sentía tanto dolor que no sabía si prefería estar viva o... Pero sabía que eventualmente ese dolor tenía que desaparecer. Aún gimiendo de dolor, se estaba quedando dormida. Recordó los días cuando estaba enferma y siempre lo pasaba sola. Estar sola cuando estás enferma no es nada agradable. Sobre todo porque nadie te cuida, solo tú puedes cuidarte. Aún viendo borroso, pudo reconocer a Azulito que había trepado a su cama. La pobre Irina había llorado. Por un par de minutos se había olvidado que su querido Slime estaba escondido debajo de su cama. Este salió y le preguntó si estaba enferma. Irina respiraba de forma jadeante. No tenía suficiente fuerza para respirar. A pesar de eso, le respondió a Azulito que estaba bien, que no se preocupara. A punto de quedar inconsciente, le dijo que tenía mucho sueño y necesitaba dormir,
pero si no despertaba a Azulito, debía de esconderse y huir. El pobre Azulito solamente pudo decir «¿Miu?». Por más que gritó, Irina no despertó. El pobre Slime estaba a punto de colapsar, lleno de preocupación. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Felizmente, después de un par de horas, Irina despertó. Algo blandito que rebotaba al contacto de su mano se sentía raro. Irina se preguntó por qué la cama se sentía tan blanda. Era como un colchón de agua moderno. Ya totalmente consciente, abrió los ojos sorprendida. El colchón de agua era real, era Azulito. El pequeño slime se había convertido en un slime grande y le había servido como colchón y manta térmica. ¿Cómo era eso posible? El dulce Azulito habló. «¡Tú enferma! ¡Nitas de cansa!». Irina le preguntó si la había mantenido abrigada para que no se enfermara. El slime le respondió que así era. «Miu, miu». Irina pensaba que se sentía muy relajada, el dolor había pasado y ya no veía borroso. Además, Miu Miu se parecía mucho a un pequeño gato que te mantenía calentita cuando hacía frío y te cuidaba. La transmigrada le dijo que era un slime especial, ya que venía con la función de calefacción incorporada. «Eres el mejor», le dijo y sonrió. Azulito le preguntó qué significaba mejor. Irina le explicó que eso quería decir que él era maravilloso, realmente grandioso. Azulito se emocionó y soltó un «miu». En ese instante, Irina se dio cuenta de que no estaba sola. Tenía a su pequeño amigo Slime. Azulito nunca la dejaría. Lo abrazó y lo acurrucó como si fuera un pequeño menino a quien podía confortar ahora que se sentía bien. «Gracias, Slime. Gracias a ti ya no me siento sola en este mundo». Al día siguiente, Irina se despertó en su nueva cama. Al parecer Azulito había hecho algo porque ella se sentía revitalizada, como si hubiera recargado la batería. Aunque todavía le dolía un poco el estómago, decidió que se levantaría. Al ver que Irina se tocó el abdomen, Azulito empezó a darle masajitos para que dejara de dolerle. Ya que había logrado sobrevivir a su primera ingesta de la famosa sustancia extraída de las raíces de Quelinda, decidió que debería aprender a soportar el dolor y así cumplir su cometido, encontrar el antídoto. Azulito se preguntaba qué pasaba por la mente de Irina. Irina le dio las gracias a Azulito por haberle hecho compañía y no dejarla sola. Le debía mucho por cuidarla y ayudarla a mejorar pronto. No quería ni imaginar qué hubiera pasado si su pequeño amigo no hubiera estado ahí con ella. Asimismo, se dio cuenta de que corría peligro. Era posible que el duque Sordier se diera cuenta de que alguien había ocupado el cuerpo de su hija, y si la transmigrada no lograba conseguir el antídoto, todo acabaría mal, ya que no habría desarrollado ninguna habilidad. Según el libro, cada vez que Irina presentaba interés en algo, el duque se deshacía de ello o hacía que lo mantuvieran distanciado de ella. Su pequeño slime no sería excepción alguna. Definitivamente se lo quitarían como mínimo. Lo más probable sería que lo aniquilaran. Al ver el ominoso futuro que dibujaba el duque Sordier sobre Irina, ésta decidió hablar seriamente con Azulito. «Óyeme bien. Escúchame con cuidado. Si algo llegara a pasar, prométeme que huirás hacia el norte. ¡Prométemelo!». El pobre Azulito no sabía a qué se refería Irina, ni por qué tendría que huir y alejarse de ella. Irina se dio cuenta que el slime no le haría caso. «¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¡Prométemelo!». Pero Azulito solamente se aferraba a los dedos de Irina, repitiendo una y otra vez: «Yo no huir. Yo proteger Irina». La pelirrubia cuasi platinada dio un suspiro. Sería difícil lograr que Azulito le prometiera que no pondría su vida en riesgo a cambio de seguir al lado de ella. Así que se echó sobre la cama, mientras abrazaba a esa bolita de baba gelatinosa azul y le decía que estaba bien. «Miu Miu es tan confiable. Tienes que protegerme». La pobre baba azul no sabía qué había hecho bien que lo elogiaban, pero sí habría agradecido que dejara de tocarlo así porque lo ponía rojo. Mientras Azulito la cubría con una manta, le decía que debía abrigarse bien para no pasar frío. Irina le dio las gracias por el consejo y dijo que así lo haría, pero al mismo tiempo le pedía que debía de escuchar las peticiones de ella también y hacerle caso.
Si la situación es mala y tu vida corre peligro, por favor, prométeme que irás al norte y te pondrás a salvo. En ese instante, Azulito, todo preocupado, le preguntó si ella no iría con él. La Peli Platino se sinceró y le dijo que por más que quisiera, no podría ir con él al norte en ese momento. Aún tenía cosas que hacer en el ducado de Sordier. ¿Cosas como sobrevivir? Sin embargo, le prometió que, si él iba primero al norte, ella definitivamente iría después y lo encontraría. El pobre Miu Miu con ojitos llorosos le dijo: «¿Tú no venid? Pero, ¿tú no modid? ¿Vedad? ¿Tú no enferma como ayer?» Irina le respondió que no se preocupara. Ella no moriría ni estaría tan enferma como el día anterior. De hecho, lo más probable era que su último respiro sería en manos de su poseído hermano, Valentín, tal como estaba marcado en el destino de Irina. Eso es todo por hoy, Michi Lovers. Si les gustó, no olviden darle like y dejar comentarios. No olviden que el Michi y yo siempre los leemos. ¡Hasta pronto! ¡Chao, chao!